Hola amigos, buenas tardes, una semana más con todos vosotros y espero que estéis todos bien y que dentro de las presentes circunstancias que nos encontramos, pues sigamos como siempre a la lucha por ella. Bueno, como podéis ver, los acontecimientos se precipitan en el mundo de una manera increíblemente rápida. Somos conscientes plenamente de que estamos en una guerra que ya se venía planificando desde hace años por parte de la parte opuesta a la luz, la oscuridad, pero que sin embargo a nosotros, a la humanidad corriente, a los humanos de a pie, nos cogió bastante por sorpresa después de esta celebración del 2019 en Navidad. Los planes que tienen para nosotros estas élites son verdaderamente bastante macabros. Están anulando nuestras libertades, nuestros derechos, imponen leyes que no tienen ningún sentido y que no hace falta ser demasiado inteligente para darse cuenta de que van como caballos desbocados y, por supuesto, vienen a reducir esa humanidad. Sobre todo se nota en la prisa que tienen por inyectarnos ese transgénico que ya dejó en su día de ser experimentado con animales por los efectos secundarios que producía y que ahora nosotros nos hemos convertido en las cobayas de ese experimento. ¿Y por qué tienen tanta prisa en acelerar este proceso, en quitarnos del medio? ¿No será que lo que ellos planificaron en un principio que iba a suceder con relación a la humanidad cuando lanzaran todo esto que nos ha cogido tan de sorpresa, produjera un efecto contrario a lo que ellos realmente habían planificado? Y lo que hizo en realidad fue provocar un despertar espiritual a niveles nunca vistos ni contemplados para ellos. Es cierto, lógicamente, que hay muchísimas y siguen existiendo, por desgracia, las cabezas televisivas, como yo les llamo. Es decir, que jamás se plantean que la realidad pueda ser muy contraria a como nos la cuentan estos aparatitos cuadraditos que nos pasamos todo el día, o hay gente que se pasa todo el día escuchando las noticias, los telediarios, y no se pierden ni uno, porque lo que dice la televisión va a misa y a Roma, y nunca mejor dicho, ahora que vienen a por el cristianismo, también tenemos que acostumbrarnos a quitar esa palabra. Todo lo que dicen esos telediarios para esta gente son órdenes, aunque venga de alguien sin conocimientos, sin experiencia y además pagados por el sistema, pues para colaborar con esta farsa, pensando que se van a llevar su tajada. Muchos de los que colocan estos transgénicos son enfermeras, que realmente son a los que les mandan nuestro trabajo, pueden pensar que ellos cumplen órdenes y no tienen ninguna responsabilidad con lo que está ocurriendo. Están totalmente equivocados. Aquí cada uno responderá en su día y en su momento por sus propios actos. Porque si tú, una cosa es que tú creas lo que estás haciendo y que pienses que es bien para la humanidad, con lo cual tienes una gran disculpa. Eso te exime de esa responsabilidad. Pero otra cosa muy distinta es que tú sepas, porque lo debes de saber, porque lo has oído, porque lo tienes que haber consultado, porque alguien te tiene que haber dicho cállate y no cuentes lo que en realidad está pasando aquí. Pues tienes que saber, repito, que eso traerá más desgracias, más efectos secundarios y, por supuesto, traerá un elemento contrario a lo que es la humanidad, un transhumanismo, que es lo que en realidad pretenden estas élites. Por lo tanto, no te exime en absoluto de la responsabilidad de las muertes que puedas provocar, de los efectos secundarios que puedas provocar
o de la desconexión espiritual que se está generando en toda esta gente que se está inyectando todas estas cosas. Por lo tanto, luego existe la otra parte, los que no callamos, los que no estamos de acuerdo con este sistema, los que sí nos dedicamos a pensar, a consultar, pero no expertos, sino con gente experta, con gente entendida, con gente que sabe de qué estamos hablando, y nos informamos, o sea, nos basamos en estos informes reales que realmente han sido sometidos y con los cuales están pagando las consecuencias médicos, virólogos y gente que realmente se está enfrentando al sistema por contar la verdad y decir que esto es una eliminación, por desgracia, de humanidad y un cambio, una alteración de nuestro ADN. Por suerte, a pesar de que todavía hay muchos de los que se colocan el bozal y callan, pues cada día hay mucho más despierta y empieza a haber una desobediencia masiva en todo el mundo. ¿Y sabéis por qué? Porque cada día somos más conscientes de quiénes somos y del poder que tenemos. Y eso sí les da miedo a ellos. Nosotros sí les damos miedo a ellos porque nosotros no somos tan fáciles de convencer, ni nos van a manipular con su dinero, ni mucho menos ofreciéndonos cosas que por supuesto nunca cumplirán, porque a todos estos lacayos que tienen a su servicio, cuando terminen de serles útiles o no cumplan la misión que ellos en un principio tienen en mente, serán destituidos y lanzados a la cuneta. Por lo tanto, tenéis que aprender que realmente estamos en una guerra. Empezamos con una guerra bacteriológica que lanzaron ellos y ahora se han convertido en los salvadores, imponiéndonos todos estos transgénicos que lo único que harán serán, si no matar, por lo menos cambiar totalmente nuestro sistema de pensamiento y nuestro sistema de control. Por lo tanto, vamos a aprender en esta lección cómo corregir todo esto que está pasando en esta humanidad y que a pesar de todo nosotros seguimos luchando, seguimos estando aquí y no vamos a idolatrar a todos esta oscuridad que pretende envolver al mundo y que de hecho lo está haciendo. Sabemos y somos conscientes de que mucha gente se va a marchar de este sistema sin haber despertado, sin haber aprendido y mucho menos sin haber ni tan siquiera haberse dado cuenta de lo que está ocurriendo en la humanidad, pensando que esto es algo circunstancial, que es temporal y que es una desgracia que nos ha pasado, pero que nos están tratando de ayudar estos gobiernos y de salvarnos la vida. Pero os voy a decir una cosa, vamos a vencer. Podéis estar completamente seguras que la victoria va a ser nuestra sin lugar a dudas, porque nuestra esencia es totalmente infinita. Y ellos lo saben, pero ellos saben que también son simples imitadores de los poderes que tiene el Creador. Y eso jamás, por mucho que lo pretendan, podrán llegar a conseguirlo. Vamos a hablar hoy donde lo dejamos la semana pasada, y acordaros que dijimos que la vasija del mundo infinito fue lo único que en realidad Dios, nuestro Creador, creó. Hay una ley espiritual que se llama la ley de igualdad de formas. Os explico un poco esto para que lo podáis entender. Y es muy simple porque además lo habréis oído todos infinidad de veces. Vosotros sabéis que en el plano físico los polos opuestos se atraen. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede ser que en el plano físico, si nosotros somos, por ejemplo, gente honrada,
o gente que de alguna manera somos trabajadores, hacemos una vida normal, nos podamos encontrar o no, nos sintamos atraídos por una persona que roba, una persona que mata, una persona que engaña, una persona que es una falsificadora, una persona que juega, ¿por qué nos sentimos atraídos? Bueno, pues porque nos atrae la experiencia que tenemos que vivir para seguir evolucionando y creciendo. Por eso aquí en realidad no nos atrae la persona física que es, sino la experiencia que él vive y que nosotros debemos de conocer para seguir creciendo y seguir evolucionando. Sin embargo, en el plano espiritual ocurre totalmente lo contrario. La igualdad se atrae. Es decir, cuando nosotros ya somos personas espirituales, hemos trascendido ya esa parte material dentro del plano que nos corresponde y en el cual estamos, y ya tenemos una idea de crecer y de evolucionar, jamás nos sentiremos atraídas por un criminal, por una persona exenta de valores, exenta de moral. Nunca, jamás en la vida haremos eso. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ya gente, queremos tener personas que evolucionen al mismo ritmo que nosotros, que crezcamos juntos. ¿Por qué creéis que las parejas fracasan? Bueno, pues os lo voy a explicar. Las parejas, cuando se conocen y se enamoran, realmente están en el mismo polo, en el mismo lugar vibratorio. Entonces, claro, se conocen y se enamoran. Pero se casan, llegan a construir una familia y uno de ellos, como dicen muchos, yo ya lo tengo todo. Yo ya tengo una familia, mi mujer, mis hijos, o mi marido, mis hijos, mi casa, mi trabajo, no necesito nada más. Se olvidan de que tienen un alma. Entonces, ¿qué ocurre? Sin embargo, la otra persona, el marido o la mujer, da igual, sigue teniendo inquietudes por aprender, por crecer, por evolucionar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues esta persona sigue aprendiendo y sigue evolucionando y subiendo. ¿Qué pasa? Que ya no se encuentran. En cambio, este de abajo conoce a una persona que está en su mismo nivel evolutivo, que tampoco tiene grandes deseos de seguir creciendo y se enamoran. Esta ocurre igual, conoce a alguien que está a su mismo nivel y que lógicamente mantiene esas inquietudes que tiene él o ella de seguir creciendo y seguir sabiendo quiénes somos, dónde estamos y dónde vamos, con lo cual también ocurre pues una pareja, puede ocurrir una futura pareja. Entonces, ¿qué significa? Conforme vamos creciendo, nos vamos desconectando cada vez más de nuestra parte física, con lo cual vamos creciendo y necesitamos tener personas que tengan unos valores a nuestro alrededor parecidos a lo nuestro. Estamos hablando de lo que es la esencia, nuestra esencia espiritual, que es lo que realmente somos. Entonces, la igualdad de forma a nivel espiritual se convierte en un imán que atrae poderosamente al otro, o a la forma como tú vivas, o a la forma o a la manera donde tú realmente quieras encarar esa vida para seguir creciendo. ¿Y qué fue lo que en realidad sucedió? Pues la luz, una vez que hubo creado a la vasija, pues en un momento, como era todo infinito y todo poder, y recordar que entonces el tiempo no existía, todo lo que había era luz, no tuvo ningún problema en llenar esa vasija de energía en un tiempo instantáneo, es decir, sin que ocurriera absolutamente nada de espacio. Entonces creó esa vasija y el creador, Dios, obtuvo absoluta satisfacción por lo que había hecho. Es decir, él quiso verse a sí mismo parte de su propia energía, verla en un lugar, en un espacio mucho más pequeño, para poderse ver a sí mismo y ver cómo se comportaba parte de esa energía en un espacio súper reducido como era esa vasija.
Fijaros que esa vasija contenía todos los deseos que vosotros o que nosotros a lo largo de nuestra vida hayamos podido tener, hayamos podido desear. Las cosas más bonitas, más maravillosas, estaban contenidas dentro de esa vasija. Imaginaros un vaso de vidrio transparente, por poneros el ejemplo, un vaso de vidrio transparente. Yo lo lleno de café. Imaginaros que está lleno de café. ¿Qué pasa con el vaso? Adquiere el color del café. Es transparente, pero daros cuenta que adquiere el color del café. Pero ¿qué pasa si encima este café está muy caliente y yo lo pongo dentro del vaso transparente? ¿Qué pasa con el vaso? Pues que adquiere los atributos del café, del calor del café. Por lo tanto, el vaso se calienta. Esto es exactamente lo que pasó en la vasija. Nosotros tuvimos los atributos que Dios nos concedió, el Creador, porque la vasija tenía la capacidad de adquirir esos dones y ese poder que Él nos concedía. Pero entonces, el hombre que creó, o la humanidad que creó en esa vasija, para él verse manifestado, ver cómo reaccionaba ese deseo que él tuvo de crear esa humanidad, preguntó: ¿y tú no recibes nada? Es decir, tú nos has creado una vasija a nosotros, nos das energía, nos das poder, nos concede todos los deseos, y tú no recibes nada, solamente das. Pues no me creo que eso sea lo mejor para nosotros, porque si tú, que eres el creador de este juego, te conformas solamente con dar y no recibes nada en ningún instante, creo que entonces nos estás engañando. No creo que sea lo mejor para nosotros solamente el recibir. Yo quiero también dar, es decir, la creación de la vasija dijo: si tú das, y tú dices que nosotros solamente recibimos, yo quiero ser como tú. Ya empezamos a desafiar a las leyes de Dios. Imaginaros, yo también quiero dar, igual que tú. Entonces Dios les contestó y les dijo: no os confundáis, no te confundas, yo soy el creador, yo tengo el poder infinito, cosa que tú no lo tienes. Tú tienes el poder que te estoy dando yo, tienes los atributos que te estoy regalando yo, pero no, tú no eres yo. Entonces es algo que quiero distinguir. Pero entonces, en esta discusión que se produjo entre ellos, la vasija, el hombre que se creó en ese momento, se da cuenta de una cosa. Se da cuenta de que no hay nadie más a quien dar. No existía nada más, porque solamente estaba la creación, el mundo infinito, y la vasija que creó Dios, el Creador, donde contenía esta humanidad, esta primera humanidad que Él creó, este primer hombre. Pero no había nada más, con lo cual, aunque la vasija quisiera interpretar el papel de Dios para darle a alguien, no había nadie a quien darle. Entonces se da cuenta de que ser como Dios es totalmente imposible en ese plano de conciencia infinito en el cual fueron creados. Entonces, esto les hizo reflexionar. No podemos ser como Dios, porque en este plano hay una luz infinita y nosotros somos simplemente una parte de la creación de esa luz infinita. Por lo tanto, al darse cuenta esta humanidad, este hombre, de que les faltaba esa inteligencia divina, rechazan la oferta de Dios y le dice: no, nosotros si no somos como tú, pues no queremos ni que nos crees, no queremos ser tu deseo y no queremos ser solamente los que reciban. Por eso, acordaros que
en el plano espiritual, lo que os acabo de decir anteriormente, los polos opuestos, se atraen en la materia física, pero los polos iguales, lógicamente, se rechazan. Ellos, al ser una humanidad disminuida, no, simplemente una creación de Dios, ya querían el polo opuesto, querían experimentar el polo opuesto. Por lo tanto, ya empezó el primer choque entre los humanos y Dios. En vez de sentirse agradecidos, imaginaros si somos el ser humano, si la materia nuestra, pues realmente somos bastante desagradecidos. En vez de agradecer el don que les habían dado, lo tenían todo, no tenían que hacer nada, simplemente él lo único que quería ver era cómo experimentaba, cómo se comportaba ese experimento, ese deseo que él tenía, el pequeño deseo que él tuvo de contraer parte de esa energía y meterla en esa vasija, qué comportamiento tenían. Era el único deseo que tenía Dios. Pues él todavía rechazaron esa oferta por la desigualdad de forma, es decir, porque ellos querían ser como Dios. Y Dios le dijo, eso es imposible, tú eres una creación mía, no puedes ser como yo. Es decir, la vasija, el hombre, la primera creación que creó la vasija, se dio cuenta de que en realidad él quería ser Dios, quería ser como Dios, quería ser creador, pero vio que el único atributo que tenía o que podía ejercer era el control. Solo podía controlar, era algo que podía ser de las materias físicas. ¿Qué está pasando y está ocurriendo en este momento, en este final de apocalíptico que estamos viviendo de esta humanidad? ¿Qué es lo que quieren sobre nosotros? El control absoluto. Quieren manejarlos, quieren que volvamos a la época de la Edad Media, donde éramos esclavos, donde no teníamos permiso para nada. Pero se olvidaron de que después de tener una inmensa y relativa libertad, no vamos a aceptar de ninguna forma volver a someternos a esa esclavitud, por lo menos los despiertos. Siempre hablo de la parte despierta al cual teníamos antes. Entonces, ellos se rebelaron porque decían, lo único que nosotros podemos tener es control sobre otros humanos que creemos. ¿Qué pasó entonces? Entonces se rebelaron y dijeron, nosotros no queremos ser solo los que reciban. Se negaron a ser solamente la humanidad que recibía. Dios quería dar, la humanidad que da, y ellos iban a recibir. Y ellos dijeron, no, tú das solamente y nosotros recibimos. No, nosotros también queremos dar. Queremos tener a alguien a quien dar. Con eso, en esa negativa que sucedió en aquel momento, se produce el primer espacio. El primer espacio dio lugar a ese movimiento que después, como hablamos en la lección anterior, dio lugar al tiempo. ¿Y a qué pensáis que dio lugar ese tiempo? Pues a lo que la ciencia conoce como el Big Bang, la explosión de esa creación. Ahí es cuando empieza lo que nos cuentan todas las religiones que sucedió. Es decir, la lucha del primer hombre contra su creador, de rebelarse a ser solamente una creación de él y estar aquí como diciendo, bueno, tú me das y yo aquí estoy recibiendo, ¿y yo qué hago mientras? No, yo quiero saber cómo tú te sientes dando a los demás, por lo tanto quiero dar. Esa primera lucha o esa primera batalla que emprendió esa humanidad contra el Creador dio lugar a esa gran explosión que ahora os explicaré más adelante. Porque sabemos
que el proceso de la creación no son 7 días, no tiene nada que ver con 7 días, son 7 dimensiones de energía. Es decir, nosotros en aquel momento que se produjo esa explosión, se nos dividió para que fuéramos de alguna manera ganándonos, ahora os explicaré también eso, y ascendiendo por esos planos dimensionales para llegar a ser quienes somos o volver a recuperar nuestra parte divina. La palabra Bim Bam en hebreo se llama Simsum, y Simsum significa contracción. ¿Por qué? ¿Qué significa eso de contracción? Bueno, pues imaginaros que en un plano infinito, donde todo es luz, se creó algo finito. Primero la vasija, ahí se concentró esa energía. Por lo tanto, esto es lo que se le llama, se contrajo esa luz y se metió dentro de una vasija. Ya no era infinita, ya estaba delimitada por un lugar que era esa vasija, por lo tanto ya era luz finita. Cuando llegamos a los bordes de la vasija, ya no podemos pasar más allá. Por eso se le llama que realmente era una luz finita. Y entonces, fue totalmente contrario. Fijaros que estamos diciendo algo totalmente contrario de cómo nos lo han contado o como nos lo dijeron nuestras religiones o nuestros líderes religiosos. Que nosotros nos decían que entonces de algo muy parecido se produjo un Bim Bam, ¡bum!, y se creó un mundo infinito, y fue totalmente al contrario. De un mundo infinito se redujo y se creó algo finito. Y este finito, este nada que se fue contrayendo, imaginaros algo infinito a una pequeña vasija, un punto apenas en el universo, se creó lo que se llama la nada, porque en realidad ese punto diminuto que apenas se ve es la nada. Y la nada es el universo donde vivimos ahora nosotros. Este pequeño punto que apenas se ve es el universo donde nosotros vivimos en este momento ahora. Entonces, no sé si os habréis dado cuenta en realidad de lo que pretendo decir con todo esto. ¿De quién fue entonces la idea de crear este mundo? La idea fue de la vasija, no fue de Dios. La idea, nosotros somos obra de esa primera humanidad, de esa vasija de energía. No somos obra directa de Dios. Por eso aquí estamos tan imperfectos, tenemos estas reglas tan estúpidas y por eso entre nosotros no sabemos valorar nuestra divinidad. Porque en realidad, y ahora hablaremos de este tema, el propósito que tiene estos intermediarios que nos crearon es que nunca recuperemos esa parte divina con nuestro Creador, que es donde realmente ya vamos por las dimensiones que hemos escalado. No fue Dios, Él solo creó la vasija, como ya dijimos anteriormente. Pero, ¿la creó defectuosa? ¿De verdad pensamos que Dios creó creó una vasija defectuosa cuando Él es perfecto? ¿O Él ya de alguna manera sabía, y precisamente lo que Él quería experimentar con esa vasija era la imperfección, la imperfección de algo que no fuera Él? Al salirnos de Él solamente existe perfecto Él. A ver cómo lo explico para que me entendáis. Todo lo que Él cree tiene que tener algún fallo, algún defecto, porque ya no es Dios, porque ya no es Él. Por lo tanto, si nosotros necesitamos diferentes planos para evolucionar, tenemos que tener defectos, tenemos que ser defectuosos. Entonces, pues, Él ya sabía, o lo que quería ver era, el deseo que Él tenía era ver cómo nosotros, de alguna manera, nos desenvolvíamos
o salíamos adelante con esos pequeños defectos. Él quería ese efecto dominó de ser y de alguna manera parecer a Dios. O sea, esta humanidad quería ser Dios, pero sin embargo no tenía ni el poder ni la capacidad de su creador. Por lo tanto, él de alguna manera él quería saber cómo iban a experimentar una vez que ya solamente siendo creados ya se habían rebelado contra él y habían dicho: no, o soy como tú, o no quiero o no acepto ninguna de tus reglas. Entonces, la creación de este mundo, repito, fue obra de la vasija. Ahora vamos entendiendo de alguna manera por qué vivimos en un mundo de caos. Porque es el humano el que controla. Son los primeros humanos los que ejercen ese control y los que ahora, que nos habían dejado una poca de libertad, pretenden de nuevo volver a recuperar, porque vamos creciendo y evolucionando demasiado. Hemos entrado en un mundo de quinta dimensión y ellos no pueden permitir que se les escape su obra, y nosotros somos su obra. Pero la vasija no tenía cualidades para crear y tuvo que pedir ayuda a Dios. Por mucho que le enfadara o por mucho que le doliera, tuvo que decir: mira, me ayudas porque yo quiero ser como tú o sentirme como tú, pero no tengo esa capacidad. Necesito que tú me ayudes a crear, solamente para saber cómo se siente uno dando, no solamente recibiendo. Yo también quiero dar. Permíteme que cree algo por debajo de mí, para que yo pueda también darle y recibir al mismo tiempo, para podernos sentir un mini Dios y saber cómo existe, cómo te sientes tú. Genérame un lugar donde yo pueda tener la ilusión, esa ilusión de poder dar, de sentirme como tú. Entonces, él lo que quería era crear, esta humanidad quería crear procesos creativos, generar riqueza, lo que estamos, tener hijos, realizar acciones que le dieran la misma sensación de sentirse Dios. Las grandes élites, los Illuminati, los masones, todos los que en este momento quieren coger, ya no se han conformado con el control de los países o con el control del dinero, que lo tienen absoluto, ya quieren el control de nuestros pensamientos, el control de nuestros actos, el control de nuestras familias y el control de nuestros sentimientos. Ahí es donde estamos y en el punto donde hemos partido en este momento. O sea, para que veáis la ambición del ser humano, a dónde nos lleva y a dónde es capaz de llegar. Ante el capricho que tenía la vasija de no querer recibir, pues el creador decide: bueno, te voy a asistir y te voy a crear un mundo para ti. Venga, para que te calles. Me vas a demostrar si realmente vas a ser como yo. Yo doy sin querer recibir nada a cambio. Vamos a ver si tú vas a ser capaz en el mundo que vas a crear de dar sin empezar a recibir. Vamos a ver si eres capaz. Entonces se creó este mundo, pero fíjate la gran sabiduría de Dios. ¿Cómo creó Dios este mundo? Pues la herramienta principal que utilizó Dios para crear este mundo físico y finito fue el ego. La herramienta que creó Dios en este mundo físico se llama yo. Ego. Yo soy el mejor, yo soy único y yo soy el que todo lo puede. El ego. Porque en realidad nuestras almas, no nuestros cuerpos, nuestras almas, son pequeños pedazos de la vasija de ese mundo infinito, y por eso somos absoluto deseo. Es decir, nosotros, el alma nuestra,
La naturaleza del ser humano es el deseo, porque nosotros somos pequeñas chispas de esa vasija original, en la cual fuimos creados. Lo que nos distingue a cada ser humano unos de otros, o sea, el ser humano somos absoluto deseo, porque si no fuera, porque yo tengo deseo de comprarme una casa, deseo de tener un hijo, deseo de comprarme un coche, deseo de viajar, si no fuera porque esto que nos impulsa a los humanos es el deseo, no haríamos absolutamente nada en la vida, estaríamos paralizados si no tuviéramos algo que nos empujara. Y precisamente lo que nos empuja es ese deseo que tenemos cada uno. ¿Pero qué nos distingue de otro ser humano? ¿Qué me distingue a vosotros de mí y a mí del vecino? Pues que nuestros deseos son distintos, son diferentes. Yo no deseo lo mismo que tú, ni tú deseas lo mismo que el de enfrente. Por eso, precisamente por ese deseo, yo digo, yo soy yo, pero yo no soy tú. Tú eres tú, pero tampoco eres el vecino de enfrente, porque ese yo que nos distingue es yo tengo un deseo, yo evoluciono de una manera, tú tienes otro deseo, evolucionas de otra, y el vecino tiene otro deseo y evoluciona de otra manera. Esto es lo que nos distingue y nos hace diferentes a los seres humanos. ¿Y qué se conoce como el Big Bang en hebreo? Pues el Big Bang en hebreo, esa explosión que nos dicen las religiones que ocurrieron y que pasó, en realidad fue la ruptura de la vasija. Es decir, cuando el Creador le dijo, estas son mis reglas, y aquel dijo, no, yo no quiero tus reglas, yo quiero ser como tú, se produjo una explosión de esa vasija que dio lugar al Big Bang. ¿Y en cuántas partes se rompió esa vasija? En 11. 11 fueron las partes en que la vasija se rompió y explosionó. Era una situación que en metafísica o a nivel espiritual no podía sostenerse. Dios no podía mantener una lucha constante con su propia creación. Por lo tanto, decidió anularla. ¿Y qué fue cayendo desde cuando reventó esa vasija? ¿Qué fue lo que fue cayendo desde Olam, acordaros, Azilut, desde el mundo de Dios, a través de otros mundos? Esas chispitas de la vasija fueron cayendo, esa explosión, esa espiritualidad o esa energía concentrada en esa vasija, al reventar, se fue pegando en cada una de las realidades o de las cosas reales que fue pasando y que fue cobrando fisicalidad, es decir, se fueron convirtiendo en planetas, en galaxias, en mundos, en diferentes, que contiene nuestro universo. O sea, se pasó por un proceso creativo, luego el proceso creativo fue cuando creó la vasija y explosionó, luego por un proceso de formación, cuando cayeron esas gotas se quedaron impregnadas en todos los lugares y terminó manifestándose en una forma sólida. Aquí estamos nosotros, nosotros somos un cuerpo, con chispitas de esa energía, pero somos un cuerpo. Nuestros mundos, nuestras calles, nuestras casas, todo se convirtió en una materia sólida y física, pero con una sola conciencia y un solo propósito: limitar el verdadero deseo y limitar a la vasija. ¿Qué significa esto? Os lo voy a explicar. Cuando Dios dijo, bueno, si queréis ser como yo he puesto las reglas del juego, pues yo voy a poner otras también. Yo te voy a conceder el mundo en el cual tú quieres
crear, donde tú quieres dar, me parece perfecto, pero también vas a ganarte a partir de ahora todo tu nivel evolutivo. Tú ahora te quieres convertir en un ser físico, para volver a llegar a ser yo, el creador, vas a pasar por un proceso de experiencias, de mundo físico, en lo cual vas a tener limitaciones, y hasta que tú llegues realmente a buscarme de nuevo, a alcanzarme, a saber dónde estoy yo. Porque si yo no te pongo unas reglas, yo solo te creo un mundo y te dejo ahí, serás un títere mío. Es decir, te moverás, yo tendré que dirigirte. No. Ahora, yo he puesto mis reglas, vas a ganarte cada nivel evolutivo hasta volver a ser yo. Ahora tú vas a poner tus propias reglas como seres creadores que queréis ser allí abajo. Entonces, ¿de dónde surgen estas reglas que tenemos en esta humanidad? ¿De dónde surgen las reglas de la creación de este mundo? Surgen de la vasija, surgen de la primera humanidad que creó y que se rebeló contra el Creador. ¿Entendéis? Por eso son unas reglas tan absurdas y unas reglas en las que nos podemos matar, podemos hacernos daño y en realidad no sabemos convivir unos con otros, porque hemos casi perdido, y si no se hubiera producido todo esto, al final se hubiesen hecho con nosotros de una manera tan sutil que no nos hubiésemos dado cuenta que en realidad nos estaban desconectando de nuestra divinidad. Gracias a esto hemos podido despertar y darnos cuenta. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos la vasija del mundo infinito. Somos parte de esa vasija, somos la energía que creó esa vasija, somos obra de los que crearon esa vasija. De la primera humanidad que se creó en esa vasija. Porque debemos saber que igual, si este vaso yo ahora mismo lo rompo, y ya hemos dicho que está impregnado de café, está impregnado de café y está impregnado, si yo muevo el café, lo muevo, vale, y de pronto lo rompo, ¡pum!, rompo el vaso. ¿Qué va a ocurrir cuando se rompe este vaso? ¿No quedarán gotitas de café en cada uno de los cristales que se vayan esparciendo por todo el suelo? Porque todo el cristal está impregnado de ello. Ese líquido, ese café que contiene el vaso, se va a quedar impregnado en cada uno de los trozos, una parte en el suelo, otra vez, pero todos los cristales tendrán parte de ese café que en realidad nosotros hemos puesto en ese vaso. Pues la vasija del mundo infinito le pasó exactamente igual. Al romperse quedó llena de gotitas que son las chispas del Creador, nuestra alma. Esas son las chispas de nuestra alma, al romperse esa vasija y expandirse toda esa energía. Nuestra alma tiene nicho sot, o sea, chispas de Dios. Nicho sot significa chispas de Dios. De ahí el poder que nosotros tenemos del yo soy, porque el yo soy es el nombre de Dios. Cuando tengáis que pedir algo, siempre yo soy el que soy. Cualquier situación que os veáis difícil, complicada, que os veáis que necesitáis una asistencia rápida, yo soy el que soy, yo soy el que soy, yo soy el que soy. Y automáticamente seréis asistidos por parte de esa energía creadora que nosotros contenemos dentro de nuestra esencia. Y cuando pronunciamos estas palabras, despertamos esas chispas del verdadero creador que habita en nosotros y que tiene esa capacidad creadora de despertar y de saber quiénes somos
y el poder que tenemos. Todo lo que nosotros podamos crear, imaginar, en una emanación, y somos conscientes con el proceso, lo podemos manifestar. Es decir, cuando nosotros pedimos algo, tenemos que ser conscientes de qué es lo que pedimos. Tú no puedes pedir, quiero que regrese mi padre si ha fallecido. Eso no es una petición, eso es un disparate, porque tú no puedes, de alguna manera, romper un proceso o unas reglas que ya están marcadas para toda la creación y para toda la humanidad. Con lo cual, como no se pueden romper esas reglas, es absurdo que pidas eso. Cuando pedimos algo, solamente se nos ocurre pedir dinero, trabajo, poder, no sé, amor, pareja, pero nunca nos paramos a pensar en que para que todo eso se produzca, tiene que haber pues un escenario donde nosotros encajemos en esa obra de teatro. Tiene que ser un escenario que cuadre con el proceso evolutivo que nosotros hemos venido a hacer aquí, a esta tierra, para seguir escalando esos niveles para poder volver a llegar a ser Dios. Con lo cual, entonces, tenemos que tener muy claro que todo lo que pidamos tiene que tener una lógica, tiene que estar dentro de unas reglas de petición, pero tenemos que pensar, no vayamos a decirle como aquel negro que estaba en una selva muerto de sed y de alguna manera se encuentra con una lámpara mágica, la lámpara maravillosa, y empieza a agitarlo. Claro, sale el genio y le dice, a ver, ¿qué quieres, mi amo? Pide 3 deseos. Y aquel dice, mira, quiero ser blanco, quiero tener mucha agua, y quiero estar en constante humedad para limpiar todo, absolutamente, la mugre que tengo dentro de mí. Y el genio lo convirtió en váter. O sea, no pensó nada más, ha tenido una oportunidad de tener un genio enfrente y no se te ocurre pensar, a ver, si pido agua una vez, suficiente, no. Él era tanta la necesidad que tenía o la rabia o el rencor por el color de su piel y por todo lo que le ha pasado, que se cegó, y es lo que nos pasa a nosotros. Cuando pedimos cosas, en realidad nos ciega el momento presente y nos ciega nuestra materia física, pero nunca nos ponemos realmente a pensar qué es lo que nuestra alma también necesita. Entonces, todo lo que nosotros vamos a dirigirnos inicialmente a la conciencia. Vamos a hablar principalmente de la conciencia, de esa emanación que debe de coincidir con los deseos de nuestra alma para que nuestras peticiones se vean respondidas. Esto es algo que tenemos que tener claro. ¿Cuál era el deseo infinito entonces que tenía esta humanidad que explosionó de la vasija y que creó este mundo? Tenía el deseo infinito de dar, pero su deseo se ha tergiversado y se ha convertido en dar todo lo contrario de lo que es amor, prosperidad. Es un deseo egoísta, es un dar egoísta que primero me va a beneficiar a mí y a los míos, con lo cual, cuando recordar que cuando nosotros emprendemos un negocio, lo hablamos en la lección anterior, se desvía de la idea original que se creó, siempre acabará siendo un fracaso. Pues lo mismo pasa aquí, o sea, esto se ha convertido en un fracaso porque el primer deseo que tuvo esa creación, esa humanidad de la vasija, de dar y de parecerse a Dios, Dios lo único que nos da son cosas buenas. Él nunca ha cambiado su estructura desde el principio. En cambio, esta humanidad
se ha convertido en un caos porque empezó con el deseo de dar y ese deseo se ha convertido en el deseo del ego. Es para mí y todo lo que yo quiero es que trabajéis para mí, que seáis para mí y que me sirváis a mí. Con lo cual ya eso está destinado a fracasar sí o sí. Si todo lo que nosotros creamos en nuestra vida, absolutamente todo, lo deseamos o lo creamos con un deseo, lo convertimos en una herramienta de dar, de que otras personas se beneficien de lo que nosotros hemos creado, creamos una tienda de ropa y pensamos que bien, lógicamente tengo que vivir, tengo que cobrar, está clarísimo, el mundo funciona así, pero voy a crear cosas bonitas para que la gente se sienta guapa, se sienta bien, se sienta... tú estás pensando, mira, a esta chica le iría esto bien, a esta persona mayor le iría mejor esto. Estás dando parte de tu creación, parte de ti, pues para que se sienta cómoda perfectamente la persona que se va a poner esos trajes. Si no, lo haces con esa idea, mira, ¿sabes qué? Voy a crearlo lo más feos posibles, para que se sientan mal, para que se sientan horribles consigo misma. Ya eso es un fracaso de por sí. Porque realmente, ¿cuál es el trabajo que nosotros vinimos a hacer aquí, a esta humanidad? ¿Cómo podemos corregir todo el mal que está ocurriendo aquí en el mundo? Pues muy sencillo, os lo acabo de explicar, corrigiendo la relación entre el dar y el recibir. Todo tiene que ser al mismo tiempo igual. Si doy, también tengo que estar dispuesto a recibir, y si recibo, también tengo que estar dispuesto a dar, pero sin que en ello entremos o de alguna manera opine el ego. Pensar en el dar cuando creáis algo, esto, en ese dar es lo que ya me está garantizando un éxito absoluto. Te garantiza el dinero, te garantiza la pareja perfecta y te garantiza el hecho de que tú nunca tengas carencia, aunque tengas lo justo para vivir, pero nunca te faltará. Sin embargo, es totalmente contrario a lo que nos está pidiendo el cuerpo. El cuerpo, estas élites, la ambición, el control, que es lo que ellos ejercen, les ha cegado su parte oscura, con otras intervenciones de arcontes que están también manipulando, les han hecho ver que en realidad la humanidad tiene que ser sus esclavos, que el proceso de dar no es tan bonito como ellos pensaban en un principio. El cuerpo nunca tiene ningún interés en satisfacer los deseos de los demás. El cuerpo solo tiene interés en satisfacer su propio deseo. Y esto es así, y por mucho que lo hagamos, no tiene vuelta de sea. Si el proceso creativo no es coherente con el proceso de la creación del mundo, es decir, no tiene una interrelación con el propósito original de nuestro creador, nunca podrá manifestarse en un éxito. Luego, esto ya nos está diciendo de antemano que todos los planes de todo lo que está ocurriendo en el mundo con esta maldad que se está generando contra el humano, ya de antemano está destinado a fracasar. El principio, nosotros pensamos que ese éxito, a ver, lo iba a decir porque iba a hacer un pequeño inciso, porque muchos de vosotros, de los que me estáis escuchando, me podéis decir, sí, pero ¿y ahora qué le está pasando? Están teniendo éxito porque se están siguiendo con la suya. A ver, en un principio, momentáneamente, ellos han tenido que dar sus planes, han tenido que quitarse la careta y enseñarnos realmente cuál es el propósito que tienen con esta humanidad. Esto está clarísimo. Sin embargo, como veréis, poco a poco, todo lo que están iniciando se les está poniendo demasiados obstáculos para que no se lleve a cabo, hasta que al final todo fracase. No es una cosa de un día ni de dos, pero os puedo asegurar que esto va muy rápido, porque la vibración del planeta está en este momento altísima. Nosotros
como ser humanos, tenemos la mala costumbre de tener deseos pequeños. Quiero una casa pequeña, quiero un coche pequeño, quiero algo, yo con eso me conformo, no necesito más. ¿Por qué pedimos cosas pequeñas si nosotros somos grandes? Nosotros somos deseo infinito. ¿Por qué sabemos pedir? Mira, yo me conformaría con un pellizquito en la lotería para... A Dios le da igual mandarte un pellizquito que mandarte mucho. Él es infinito. ¿Por qué somos tan pobres para pedir? ¿Por qué mendigamos? Más que pedir, mendigamos. ¿Sabes por qué mendigamos? Porque dudamos de nuestra esencia divina. Porque dudamos de quiénes somos. Con lo cual, ponemos en tela de juicio que el Creador nos puede ayudar un poquito más porque no somos merecedores. Si nosotros somos esencia de ellos, ¿por qué no somos merecedores de lo que Él nos quiere dar? Entonces, jamás podremos sentirnos felices con los deseos de mi cuerpo, que esos sí son pequeños. Pero si yo hago o pido los deseos de mi alma, siempre serán grandes deseos, siempre será una capacidad de crear increíble. Los pequeños deseos son como cuando quiero dejar de fumar, cuando quiero cambiar ese trabajo y no me atrevo, entonces estoy siendo esclavo de este cuerpo, de los deseos de este cuerpo. Pero, en realidad, ¿por qué quiero dejar de fumar? ¿O por qué quiero curar una enfermedad? Que es lo que realmente empieza, ay, mira, si me curara, ay, si mejorara, porque es que tengo un mal todos los días, o tengo este cáncer, o tengo esto, o fíjate tú, si mejorara, porque el deseo es del cuerpo, porque en realidad lo que pasa es que no queremos sufrir. Estamos rogando y pidiendo por el cuerpo, porque no queremos sufrir, porque no queremos pasar hambre si tenemos carencia, porque nos sentimos tan limitados que no queremos en realidad que pasar esas penurias. Pero así pensamos la mayoría de la gente. Por eso no sabemos pedir, por eso estamos tan limitados, por eso los demás, los que sí conocen estas reglas, son los que nos manejan, nos manipulan y nos dicen lo que tenemos que hacer y nosotros obedientes dejamos de pensar y actuamos, porque esa es su poder y esa es su fuerza, el que nosotros nos creamos que somos tan diminutos, tan pequeños, que no tengamos ni tan siquiera la capacidad por decidir o poder decir, no, yo no llevo esto porque no me da la gana, porque no tiene sentido, porque realmente esto no me va a librar de nada, y este cuento de asintomáticos, de películas, todo esto que nos están contando es un rollo para tenerme sometido. Cuando tú piensas y eres capaz de decidir por ti mismo, te conviertes en ese creador infinito que no obedece las órdenes de nadie porque tú sabes cuál es el camino correcto, sabes dónde tenemos que llegar y a dónde tenemos que parar. ¿Por qué tenemos que obedecer las órdenes de los que sabemos a ciencia cierta que lo único que pretenden es el control sobre nosotros y desconectar nuestra esencia divina? Por los patrones que nos enseñaron, nosotros estamos llenos de patrones, como ya lo hemos visto en otros cursos, en otras lecciones, y vivimos manejados por esa forma de pensar que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres. Hay que obedecer a los gobiernos. Sepáis una cosa, toda la política desaparece, toda la realeza desaparece y todo el poder gubernamental en todos los países, el Papa desaparece, todo esto se va abajo cuando realmente este mundo que nosotros vivimos ahora creados por esta vasija que puso estas reglas del juego y en las cuales ahora nos movemos y nos sentimos tan incómodos y tan mal, pues sepáis que todo esto tiene sí o sí que fracasar. Por lo tanto, no os preocupéis, amigo, Dios nunca nos abandona y la próxima lección, la próxima semana, voy a empezar a contaros una historia personal mía de las veces que yo he tenido, lógicamente la evidencia, no me salía la palabra, la evidencia real de que nos controlan, nos ayudan, nos llevan por el camino y de que están aquí cuidándonos siempre y en cada momento.
Y esto es súper importante. Es una experiencia que yo viví, una de las muchas, porque ya os he dicho que a lo largo de este curso os iré contando experiencias mías que he vivido yo. Y fue alucinante y a algunos les puede parecer increíbles, pero os voy a contar concretamente la de esa noche. Bueno, hemos consumido nuestro tiempo hoy y un abrazo de luz para todos vosotros y espero que, aunque esta semana no he contado muchas historias, la historia que he contado es lo suficientemente importante para que empezáis a comprender quiénes somos, dónde estamos y de dónde partimos la nueva humanidad. Repito, un abrazo de luz para todos y hasta la lección sexta.